Bienvenido al módulo 1, aspectos generales. Iniciamos hablando acerca del alcance del ISR. El impuesto sobre la renta tiene carácter territorial, porque la ley indica que este impuesto aplica sobre toda renta obtenida en el territorio guatemalteco, independientemente que sea renta gravada o renta exenta. Respecto a las rentas exentas, hay que tener en consideración que dentro de la misma ley hay actos y sujetos a los cuales la ley les da la exención del impuesto. ¿Quiénes están afectos al pago del impuesto sobre la renta? Las personas individuales, personas jurídicas, entes o patrimonios. Cuando nos referimos a personas individuales, es aquella actividad económica que es iniciada por una sola persona, es decir, por cuenta propia inicia operaciones económicas que le generarán ingresos. Persona jurídica es cuando varias personas se unen para formar, por ejemplo, una sociedad e iniciar una actividad económica. Cuando nos referimos a entes o patrimonios, acá precisamente no hay una persona física, sino que el sujeto pasivo se constituye a través de documentos. Por ejemplo, un contrato de fideicomiso, un contrato de participación, entre otros. Es importante tener en consideración que el impuesto se genera cada vez que estas personas producen rentas gravadas. Y también es importante considerar que independientemente si la persona es nacional o es extranjera, es residente o no residente en el territorio guatemalteco, una vez los ingresos son percibidos en el territorio guatemalteco, estarán afectos al pago del impuesto. Continuando con el alcance del ISR, cuando la ley hace la mención de si es residente o no, se debe tener en consideración que para efectos tributarios, una persona individual se considera residente guatemalteco cuando permanece por más de 183 días en el territorio guatemalteco. Que su centro económico esté ubicado en Guatemala. Y esto es importante considerarlo porque puede ser que una persona sea guatemalteca, pero que resida en el extranjero. Entonces, se debe de contar los días que permanece en el territorio guatemalteco para efectos de pago del impuesto. También se debe de tener en consideración a aquellos guatemaltecos miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares en otro país. También aquellos guatemaltecos que residen en el extranjero como funcionarios o empleados de entidades privadas. Para personas jurídicas se debe de tener considerado que éstas estén constituidas legalmente en el territorio guatemalteco, que tengan domicilio fiscal y sede en Guatemala. Aparte de estos aspectos, también se debe de considerar si la persona jurídica o individual tiene un establecimiento permanente en el territorio guatemalteco, tal como oficina, taller, fábrica, entre otros. Y continuando con el alcance del ISR, veamos ahora los agentes de retención. El ISR considera a los agentes de retención con un papel muy importante en apoyar a la Superintendencia de Administración
tributaria en la recaudación del impuesto, porque es importante recordar que cuando estos agentes de retención retienen el impuesto, posterior a ello lo deben entregar a la administración tributaria. Y encontramos la definición de agente de retención que indica que son sujetos que al pagar o acreditar rentas a otros contribuyentes restarán del pago una porción como parte del impuesto correspondiente. También es importante considerar que la ley indica cómo y cuándo realizar la retención y la responsabilidad que recae tanto en el agente de retención como en el contribuyente. De allí nace la responsabilidad solidaria y que nos dice que el agente de retención, desde el momento que practica la retención, es el único responsable ante la SAT del impuesto retenido. Ahora bien, en el caso que no se haya practicado la retención conforme a lo indicado en la ley, el agente de retención será objeto de sanción por la infracción tributaria. Y en ese escenario, si la retención no es practicada, el contribuyente al que no le realizaron la retención es quien debe de pagar el impuesto correspondiente ante la administración tributaria. En el impuesto sobre la renta encontramos 4 grupos de agentes de retención. De ahí tenemos que el grupo de actividades lucrativas lo encontramos normado legalmente en el artículo 48 del decreto 10-2012. Luego el grupo de agentes de retención para rentas del trabajo está regulado en el artículo 75. Para las operaciones de rentas de capital y ganancias de capital, su regulación está en el artículo 94 y un último grupo de rentas a no residentes está normado la parte del agente de retención en el artículo 106 del decreto 10-2012, porque es importante recordar que cuando la persona es no residente o es una persona extranjera, debe de practicársele la retención cuando se le pagan rentas en el territorio guatemalteco. Dentro del alcance del ISR también tenemos la presunción de onerosidad. La ley presume que la persona, indistintamente si es individual o jurídica, pero que participa en transacciones de cesiones y en enajenaciones de bienes y derechos, también en operaciones de prestaciones de servicios, que también otorga contratos de préstamo de cualquier denominación y naturaleza, la ley, repito, asume que siempre percibirá un ingreso originado por dichas operaciones, salvo que documentalmente se demuestre lo contrario. De ahí deriva la importancia de que estas transacciones siempre estén debidamente documentadas. Veamos un poquito sobre las exenciones. Como en toda ley tributaria, en el ISR existen exenciones, las cuales podemos citar de forma general. La ley indica que no pagarán impuesto estas entidades, como por ejemplo las entidades del Estado, las universidades, los centros educativos, las herencias, legados y donaciones por causa de muerte
porque estas en particular ya están normadas en el decreto 431. Las iglesias también no pagarán dicho impuesto. Es importante notar que esta exención está otorgada a la entidad como tal. En todas las operaciones que realice, siempre gozarán de la exención del impuesto sobre la renta. Como ya se había mencionado anteriormente, el decreto 10-2012 separa las rentas atendiendo al origen o la fuente de donde se obtienen dichos ingresos. De ahí nace que tenemos 3 categorías. La primera de ellas, categoría de actividades lucrativas. En ella vamos a ver que están la mayor parte de actividades lucrativas, como por ejemplo la producción, la prestación de servicios, la comercialización de bienes, entre otros. La categoría de rentas del trabajo. El origen de los ingresos en esta categoría va a venir o provenir de la prestación de un servicio a cambio de una remuneración. Por lo que decimos que en esta categoría los ingresos provienen de una relación de dependencia. La categoría de rentas de capital y ganancias de capital. El ingreso se percibe de manera eventual, es decir, no provienen de la actividad habitual o frecuente que el contribuyente realiza. Es importante notar que el impuesto se declara y paga en forma separada para cada categoría. Cada categoría tiene en Declaraguate colocado los formularios para satisfacer el pago del impuesto. Gracias por su atención. Los esperamos en el siguiente módulo.